Salmos nos dan a nosotros, ¿ok? En los salmos, voy a ponerlo así, miren, nos abre el corazón del rey David. ¿Y por qué es importante que nosotros conozcamos el corazón del rey David? Porque la palabra de Dios nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces David tenía características que eran atractivas a nuestro Dios. Y si tenía características que eran atractivas a nuestro Dios, al grado de que David era conforme al corazón de Dios, o sea que era grato ante los ojos de nuestro Dios, nos conviene entonces nosotros aprender de él. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos ser gratos ante la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Que podamos nosotros ser referidos y conocidos. Gracias. Miren los hermanos de King City, ¿eh? Espérame tantito, pastor. Y que pensaba el hermano Castro que nomás él lo querían. Gloria a Dios. Gracias. Oye, ¿dónde ahora se siente a gusto estar alto, mis hermanos? ¿Se siente a gusto estar alto? Voy a tener que orar. Gloria a Dios. Bueno, entonces miren, en los salmos miramos y damos la distensión, ¿ok? Oye, yo sé que el hermano venía a quererse a ver quién estaba más alto. Ahora sí. Pues dice, miren, entonces en los salmos miramos por los salmos. Porque los salmos no solamente son los salmos del rey David o expresiones del rey David, sino que los salmos, si las reducimos solamente a expresiones de un hombre, entonces le podemos sacar información. Pero cuando nosotros miramos los salmos, no solamente como algo informativo, sino que describen las características del corazón de un hombre de Dios, entonces traen unción, traen poder, traen virtud. Y es necesario que nosotros tomemos de la palabra de nuestro Dios, no solamente con instrucción, o solamente bajo el pensamiento de la instrucción, sino también con el entendido de que hay unción, y es unción de Dios. Amén. Mira, el Salmo 51 nos dice así, ¿ok? Empieza el rey David después de haber cometido sus errores, o haber cometido sus faltas, porque no fue una falta solamente la que cometió, sino que una falta generó a más faltas, más problemas. O sea, el Salmo 51 da la descripción de la actitud del rey David cuando llegó el profeta y le declaró su pecado. ¿Okay? Entonces, pero hay expresiones en las cuales nos vamos a enfocar. ¿Okay? Digo, no vamos a durar bastante, pero quiero ser específico en algo que nos es importante para cada uno de nosotros. Y hoy en este día, antes de que termine esta noche o nos retiremos de aquí, nos vayamos bajo esta expresión, esta exclamación de este hombre de Dios. Ok, nos dice así, miren: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrean los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tú sacrificio que yo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. O sea que el Salmo 51 es una de las oraciones del rey David después de que cometió, o más bien después de que se le declaró el pecado de lo que había cometido, no solamente con la mujer de Uría Eteo, sino también con lo que cometió con Uría Eteo. O sea, pues lo mandó matar, en querer cubrir su pecado. Pero decía que entre este salmo hay expresiones que son importantes que nos detengamos y las analicemos con cuidado, y a la misma vez también por qué hay exclamaciones en la palabra de nuestro Dios, o sea, en el salmo que estamos leyendo, que no solamente se definen como una expresión, sino que es una exclamación. Y eso vamos a tomarlo en la expresión del rey David, cuando en el versículo 11 nos dice así: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa expresión del rey David: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué sería la expresión del rey David en su oración? Y podemos mirarla que dentro de la expresión de implorar misericordia, se detiene, podemos decirlo así, a dar a esta expresión no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vamos a mirar un poquito nomás de historia del rey David, ¿ok? Creo que todos tenemos noción. El rey David, sabemos que era un hombre que cuidaba las borregas de su papá. Sabemos que el rey David fue ungido por Samuel para ser el rey. Sabemos que el rey David fue y sirvió como el que limpiaba el escudo del rey Saúl. Sabemos que David tocaba, no la flauta, el arpa. Y Dios le daba gracia en su música y liberaba a Saúl de un espíritu que lo atormentaba. Sabemos que el rey David tenía una conexión y una relación con Dios. Sabemos que el rey David se distinguía por ser un hombre valiente, un hombre esforzado. Sabemos no solamente que en su tiempo de su preadolescencia combatió con el león, con la osa, que le querían arrebatar el ganado. Y sabemos también por la palabra de nuestro Dios que tuvo la osadía y el coraje, el carácter para confrontar a un gigante, y que no necesitaba él solamente de armadura, sino toda su armadura fue fe, confianza, determinación en Dios. Miramos que el rey David no se preocupó por llevar un armamento, sino solamente usó las armas que Dios a ese tiempo le había otorgado para hacer huir la osa que le arrebataba el ganado y el león. Pero con esa pequeña armadura insignificante como lo era una honda, pudo tumbar a un gigante. Era el rey David que después se distingue, donde era un hombre que el pueblo expresaba de él diciendo: Saúl mató sus 1000 y David a sus 10,000. Fue un hombre que se ganó el corazón del pueblo, pero fue un hombre también que se ganó el celo y el odio de su suegro. Fue un hombre que huyó y en el transcurso de estar huyendo se convirtió en un cuatrero. Sabemos que se fue a Hebrón y empezó a reinar en Hebrón. Pero llegó el tiempo en que Saúl, siendo desechado por Dios y persiguiendo al rey David, fue confrontado en batalla y murió, porque Dios así lo había establecido, junto con su simiente.
El pueblo reconoció a David como el hombre conforme al corazón de Dios y fue presentado ante los ancianos del pueblo y coronado como rey, ya no sobre Hebrón, sino sobre todo Israel. Pero ya como rey de Israel, era un hombre que sometió las naciones de alrededor en tributos hacia el pueblo de Israel. Pero miramos también que la Escritura nos dice y nos demuestra la caída de este gran hombre de Dios que fue David. La palabra de Dios nos dice que llegando el tiempo, el año, el tiempo donde los reyes suelen o salen a hacer la guerra, David se quedó en casa. Que fíjense, el inicio que podemos mirar de la caída de este hombre de Dios fue el hecho de quedarse en casa en tiempo de guerra. Y es triste, porque en ese espacio de tiempo hay mucho tiempo para descansar, pero descansó en tiempo de guerra. Y en tiempo de guerra le llegó la ociosidad. Y llegando la ociosidad a su corazón, salió por su balcón, observó a una mujer que se estaba lavando, donde ya se había enfriado la relación y la intensidad con el Altísimo. Se le hizo fácil querer satisfacer los efectos de la carne a escondidas. Habiendo cometido en su pecado, el hombre de Dios cometió su pecado, quiso encubrir su pecado mandando a traer al esposo de esta mujer, a Uría Eteo. Pero ese pequeñito despierto de Uría Eteo, después de que el rey David lo mandó llamar, lo quiso emborrachar, quiso que entrara a su casa, que durmiese con su mujer, y el hijo que estaba esperando del rey David dijese que ahora era de Uría Eteo. Pero Uría Eteo no entró a su casa y dio una expresión que no despertó al gigante dormido, al hombre de Dios dormido, no lo despertó. Y dijo Uría Eteo: ¿habría yo de entrar a mi casa, a mi mujer? Pero Lot dice: cuando yo sé, porque estaban en tiempo de guerra, que mi señor, refiriéndose al general Joab, y el pueblo, el campo de Israel, o el pueblo de Israel, durmiendo a campo raso, dijo: ¿haría yo entrar? ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo? Vive el Señor, que yo no haré tal cosa. David no despertó. ¿Y qué fue lo que quiso? Otra vez encubrir su pecado. Y al mirar que no pudo cubrir su pecado, quiso tapar ese pecado con otro pecado. Y le dio una carta, escribió al rey Joab, se la dio a Uría Eteo, se la llevó a Joab, y dijo: pon a Uría Eteo en frente de batalla, y cuando la guerra se arrecie, retírate, que él quede enfrente y lo maten. Quiso encubrir su pecado, dejó de ser agradable ante los ojos de Dios, pero Dios no lo desechó. No lo desechó, sino que mandó al profeta Natán. ¿Y qué le dijo? Hablándole al rey, le llegó con pompa, le dio una historia. Mira, mi señor, a este hombre le acaba de llegar visita. Y le empieza a dar una descripción de un hombre injusto que tenía muchas ovejas, pero que le llegó un visitante y prefirió quitarle la oveja al que solamente tenía una, y matósela para darle de comer a su visitante. ¿Y qué dijo? Le preguntó el profeta: ¿tú qué dices, mi rey? El rey ya enceguezado, entorpecido, porque descansó en tiempo de guerra. ¿Ok? También eso en su mente. Descansó, quiso descansar en tiempo de guerra. Se levantó, ¿y qué fue lo que hizo? Juicio. El tal hombre
que muera. Juicio. Cuando el profeta le declaró y le dijo, ese tal hombre eres tú. Ese sofor satánico que había en la mente del rey David. Porque Satanás se levantó varias veces. La misma escritura nos dice que se levantó Satán e incitó al pueblo, incitó a David a que contase el pueblo, el cual no le era ilícito. ¿Cuántas veces se ha de levantar Satanás en contra de ti y de mí? Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y saber y reconocer en los tiempos que estamos viviendo, que estás viviendo en tiempo, tú y yo estamos viviendo en tiempos de guerra. Y como estamos viviendo en tiempo de guerra, tenemos que tener cuidado de no dormirnos, de no dejar de guerrear, porque si dejamos de pelear, nos gana el sofor satánico del sueño espiritual. Y nos hacemos ociosos y empezamos a buscar los deleites en las cosas que el mundo ofrece y darle satisfacción a los efectos pecaminosos de nuestra propia carne. Cuando el rey David se le declaró el pecado, reconoció, no se defendió y se humilló, y a la humillación es cortado el juicio. Y este salmo es la oración del rey David hacia nuestro Dios. Y la expresión que leímos, donde decimos que nos íbamos a detener, David considera esta expresión: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque David tuvo la oportunidad de mirar las grandezas de un hombre de Dios con la unción del Espíritu de Dios en su vida. David pudo mirar las acechanzas de Saúl, miró las grandezas de Dios manifestadas en los ejércitos de Israel comandados por el rey Saúl, cuando el rey Saúl estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Y David sabía y oía de las grandezas de Dios manifestadas por este hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. Pero también fue testigo de este hombre de Dios, guiado por la unción del Espíritu Santo, descuidarse y el Espíritu de Dios apartarse de él. Y así como miró las grandezas de Dios bajo la unción de Dios en este hombre de Dios, miró también que odio, aborrecimiento, asesinato, al grado de que mandó matar los profetas del Señor. Y pudo mirar que con la unción de Dios, grandes cosas; sin la unción de Dios, cosas desastrosas. Y sabía que el rey David, en lo que él había hecho, había alcanzado, era por la unción de Dios en su vida. Y ahora, sin el poder de Dios en su vida, sin la unción de Dios en su vida, podía caer a cometer atrocidades como las que cometió el rey Saúl. Y se preocupó, ¿y qué dijo? No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué es Santo Espíritu? El Santo Espíritu es el poder, la facultad de Dios que reside en nuestras vidas, que nos guía a toda justicia y a toda verdad. El que está en ti y en mí para alabar y glorificar al Eterno. El que nos hace recordar las cosas que continuamente oímos por los diferentes hombres de Dios. Sin la unción de Dios no somos olvidadizos. Sin la unción de Dios perdemos el sabor a la palabra. Sin la unción de Dios los campamentos se nos hacen aburridos. Sin la unción de Dios esto es un fastidio. Sin la unción de Dios queremos buscar las satisfacciones y llenar supuestamente el corazón de felicidad con las cosas que el mundo ofrece. Sin la unción de Dios, con la unción de Dios, esto es deleitoso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice a mí cuán bello y delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Pero para que sea deleitoso, tiene que estar la unción de Dios en nuestras vidas. Tiene que estar el Espíritu de Dios fluyendo en nuestras vidas. Si no, se te es fastidioso, se te es aburrido, se te es cansado.
Y aunque el ministro y el predicador se desespere y aviente todo el hígado, el pueblo no se va a deleitar. Se va a emocionar, no se va a deleitar. ¿Por qué? Porque no está la unción de Dios en sus vidas. Ahora, si miramos que el rey David se preocupó en decir, no me eches de delante de ti. Miren lo que le aconteció a Saúl cuando fue echado de Dios, cuando la unción de Dios se apartó de él. Qué triste la vida del rey Saúl. No solamente cómo murió, la burla después de muerto, su descendencia, cómo cayó su descendencia. Y el único que quedó de la casa de su amigo Jonatán fue un hijo paralítico, un lisiado. Todo lo que quedó de su amigo Jonatán, porque la unción de Dios se apartó del rey de Israel. Si nosotros, mis hermanos, no nos preocupamos y no demostramos al Señor nuestro Dios esa ansiedad de que su Espíritu esté en nosotros, caemos a cometer atrocidades. Podemos llegar, mire, este país de Estados Unidos fue fundado bajo fundamentos bíblicos, hombres que desearon y anhelaron la libertad religiosa en términos políticos, podemos decirlo así, pero deseaban que cada quien tuviese en su corazón su relación personal con Dios. Y la nación se levantó, pero para el tiempo que hemos llegado, miren a dónde ha caído la nación. ¿Dónde ha caído la nación? Ahora, decíamos, el rey David descansó en tiempo de guerra. Tú y yo, mis hermanos, estamos en tiempo de guerra. Hay una guerra, hay un conflicto espiritual que se lleva en el aire, que continuamente te está acechando a ti y a mí. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de los Efesios, capítulo 6, que esas huéspedes espirituales que siempre te andan acechando a ti y a mí, no son cosas baratas, son señores, son príncipes, son huéspedes, en pocas palabras, son demonios que andan continuamente acechando tu mente y tu corazón. Y eso es permanente. Guerra continuamente se está llevando por ti y por mí. Entonces, no tenemos nosotros el privilegio de descansar. Nos ha tocado vivir en tiempos donde la palabra de Dios me advierte a mí, me dice a mí, y oigo el clamor del Espíritu Santo diciéndome: ¡ay de los moradores de la tierra y el mar! Porque vuestro adversario, el diablo, ha descendido a vosotros teniendo grande ira, odio, un odio espantoso que te tiene, aborrece. Yo les dije el domingo, me dio gusto, mucho gusto mirar a mi hermano cantar, a su hermanita. Dijo el apóstol Juan: os escribo a vosotros mancebos, porque habéis vencido al maligno. Poder, mis hermanos. Cuando Dios guarda a los jóvenes, es un poder tremendo. Pero no solamente es poder de Dios en sus vidas, sino pueden influenciar el poder de ellos a quienes, a los que le rodean, y son ¿qué? El blanco de estas huéspedes espirituales, de estos demonios en el aire que andan continuamente acechándote, buscando, esperando que te duermas, que te descuides. Shh, tranquilo, no ores, ese de culto, calmado. El domingo vas. Estás cansado. Mira, padre, estás muy cansado. ¿Para qué esfuerzas? Y te empieza un sofor, un vaho satánico en la mente, en el corazón. Y un poquito de sueño y más sueño. Y empezamos a adormecer. Y nos dormimos y nos descuidamos. Y el diablo nos agarra. Y el Espíritu del Señor se aparta de nosotros.
No apaguéis el Espíritu Santo. No entristezcáis el Espíritu Santo. Mis hermanos, la unción de Dios en nuestras vidas es vital en nuestras vidas continuamente. Cuando digo es vital, quiere decir que entre todo lo que nos debemos de preocupar, comida, ropaje, relaciones familiares, todo, de lo que nos debemos de preocupar, nada debe tener el primer lugar que preocuparnos de que la unción, el Espíritu Santo en nuestras vidas permanezca. Nada debe de ser primero, de asegurarte de que la unción de Dios esté en ti. Porque yo conozco ricos miserables y he conocido miserables ahora ricos en el Señor por la unción y el poder de Dios. Pero jóvenes que se quieren distraer y buscan la distracción en las cosas del mundo. ¿Y por qué está eso? Porque han dejado que la unción de Dios sea su gozo. Han dejado que el Espíritu Santo sea su alegría en sus vidas. Han dejado que el Espíritu Santo sea su paz, su tranquilidad, su gozo, su distracción, su buen tiempo. Y han querido buscarlo en las cosas que el mundo ofrece. ¿Y trae qué? Destrucción. Tiempos peligrosos. Y el tiempo ya no es, el peligro no está, no nada más en los padres, no nada más en los jóvenes, no nada más en los preadolescentes, en los niños. El puerco diablo ha robado las mentes de los niños. Es triste. Triste, mis hermanos, es triste mirar niños pequeñitos destruidos, porque vivimos en tiempos peligrosos. Ahora, si el tiempo está difícil y tenemos guerras contra potestades que son mucho más poderosas con nosotros, hablando humanamente, y traen mucha destrucción, mucha tristeza, mucho dolor a nuestras comunidades, ¿qué tanta alegría traeríamos nosotros con el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Qué cambio tan tremendo haríamos nosotros en nuestras propias vidas, en nuestras congregaciones, en nuestra comunidad, si todos nos preocupásemos con exclamación, con ruego, con súplica, diciéndole al Señor: no me eches de delante de ti? Y clamarle: y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque yo he sido testigo, y yo creo que al más que alguno de aquí ha sido testigo, el mirar a aquel joven, aquella joven bajo la unción de Dios, levantando sus manos, adorando a Dios, en sus oraciones, ahí está, en los cultos, ahí está la unción y el gozo de Dios, pero se aparta el Espíritu de Dios de su vida. Y pasan los días. ¿Y qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó con la hermana? Se descuidó. Y yo he mirado con tristeza jóvenes que por ese tiempo, en un tiempo de su juventud, fueron hasta líderes de jóvenes, pero para este tiempo los he mirado salir con sus 12 de cervezas de la tienda. Qué triste. A mí es tristeza. Y todo lo que digo: Señor, ten misericordia, tú eres un Dios que restaura, y ten compasión de mí por amor a tu nombre. Qué triste es mirar parejas, jovencitos, que se unieron con la unción de Dios en sus vidas, pero con el descuido fueron unidos por el amor, recibieron la bendición de Dios. Una pareja fructífera, en frutos agradables, que beneficiaba a la congregación. Pero el descuido, van dejando que la unción de Dios se vaya apagando, y oírlos gritándose, maltratándose, y llegando el tiempo de la separación. De la separación. Qué triste. Es doloroso. Y eso no ha parado. ¿Por qué? Porque hemos considerado o no hemos considerado que estamos en guerra, en tiempos difíciles,
muy difíciles. Y es tan tenaz nuestro adversario y se ha levantado con tanta ira que hace guerra contra los santos del Altísimo. Y la palabra de Dios nos dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Por qué? ¿Por qué fueron quebrantados? Porque se durmieron en tiempo de guerra. Quisieron descansar en tiempo de guerra. Tú estás en guerra, yo estoy en guerra. Tienes tu guerra, mijo. Créelo, tienes tu guerra. Tienes tu papá, tienes a tu mamá, y no voy a dudar que oran y claman y piden a Dios por ti. Pero tiene el tiempo que tú tienes que guerrear solo, pelear solo. Nosotros somos los backups, como dicen por ahí. Los que está cansado, aquí estoy, mijo. Y que lo miro turbado, aquí ayunando por los hijos. Yo lo he hecho por años, orando, ayunando. Los martes, oración, ayuno. ¿Por qué? Porque sé que mi hijo está guerreando y su adversario es más poderoso que él. Y aunque el poder de Dios reside en sus vidas, el cansancio y la fatiga y la presión del mundo le está haciendo cansado el caminar con Dios. Pero entonces entramos los padres, ¿a qué? A pelear a favor de nuestros hijos. ¿Sí me están entendiendo? Tiempo de guerra. Tiempo de guerra. Pero con nuestro Dios, el apóstol Pablo nos dice, aunque estemos en guerra, somos más que victoriosos. La victoria es nuestra, pero no dice que no debemos de guerrear. Debemos de seguir guerreando. Sin la unción de Dios, vamos a perder. Sin el Espíritu de Dios en nuestras vidas, vamos a ser vencidos. Y la unción de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas no es algo que compremos. Lo maravilloso es que no nos costó nada, ni un sacrificio, en aceptar y recibir al Señor nuestro Dios como nuestro Salvador y acudir a la obediencia de nuestro Dios, purificando nuestros corazones en las aguas del bautismo. Él nos da de su Espíritu Santo, pero ahora está en nosotros de que cultivemos la presencia de Dios en nuestras vidas, para que la presencia de Dios en nuestras vidas esté guerreando a nuestro favor continuamente, primero en contra de los efectos pecaminosos de nuestra carne y con la presión del mundo y los huéspedes espirituales en los aires. Y sobre todo eso, somos más que vencedores si cultivamos la unción de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a hacer una reflexión. ¿Cómo nos consideramos? ¿Estamos bajo la unción de Dios? ¿Estamos dormiteando? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos guerreando? ¿Nos hemos estado cansando? ¿Estamos fuertes para ayudar a sobrellevar a alguien más su carga? ¿En qué posición nos encontramos? Es importante que la situación que nos encontremos, no importa, lo que importa es que estemos conscientes, primeramente, que las promesas de Dios son permanentes. Cuando el Señor nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es lo mismo que lo que el Señor nos dice. A los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es también lo mismo cuando el Señor está ya para ser recibido en gloria. Capítulo 1 del libro de los Hechos, y recibiréis virtud permanente, poder de Dios permanente, la unción de Dios en nuestras vidas permanente. ¿Para qué? Para que en ese día, bajo la unción de Dios, seamos, mis hermanos, glorificados, recompensados por Dios, por la fidelidad a nuestro Dios, en cultivar su presencia en nuestras vidas, o sea, el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces has clamado por la unción de Dios en tu vida? Un clamor. ¿Quién ha llorado
por la unción de Dios. Cuando hemos sido azotados por los problemas, por las situaciones, por nuestras fallas, por nuestros errores, cuando nos llega la tristeza, cuando nos llega esos sentimientos de aislamiento, cuando somos cegados y no podemos decidir y nos encontramos turbados, o cuando clamamos y lloramos y suplicamos a Dios y todo lo que oímos es un silencio, no hay respuesta de Dios, un silencio. Y en medio de ese silencio guardar nuestra fidelidad. Y en ese silencio los pensamientos contrarios y los dardos del enemigo que nos afligen y nos hacen sentir miserables. No sé quién entiende mi lenguaje. Y cuando nos encontramos en esa posición, ¿quién ha clamado por la unción de Dios? Cuando se siente que ya está como desechado por Dios, aunque no está, pero nos llega los dardos de duda, de secamiento espiritual. Y cuando entendemos y miramos eso en nuestras vidas, ¿qué es lo que hacemos? Y una de las cosas que he aprendido es a decirle al Señor: Señor, yo sé que tú estás aquí. No tengo duda, porque tu promesa es, tú estás aquí. Pero ¿sabes qué? No te siento. Estás aquí, pero no te palpo. Estás aquí, pero no está ese deleite en mí. No está esa confirmación en mí, no solamente en mi mente, pero aún en mi corazón, de que tú estás aquí. ¿Por qué? Porque se va formando un tiempo de sequedad, donde no sentimos la presencia de Dios. Yo la he sentido, pero no me he quedado con ese aislamiento. Han sido días, semanas, pero diciéndole al Señor: no me gusta, no quiero sentir esto, no estoy de acuerdo con esto. Sé que estás aquí, pero no te siento. Le he reclamado al Señor. Tenemos derecho, porque si alguna cosa demandásemos conforme a su voluntad, Él nos oye, y es su voluntad que nosotros le mostremos al Señor que nos interesa su presencia, que nos interesa su unción, no solamente para pelear en contra de todo lo que nos pasa, pero aún también para deleitarnos en la presencia del Altísimo, deleitarnos, gozarnos, caminar no nomás con fidelidad, sino con felicidad ante la presencia de un mundo que nos está observando continuamente y llega a pensar y creer que somos aburridos y tristes porque no nos gozamos en las cosas que el mundo se deleita. Pero cuando mostramos, mis hermanos, el gozo y la alegría que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, miran algo extraño en nosotros, miran algo raro, que no lo pueden entender, porque no se entienden sino con el Espíritu de Dios. No se pueden percibir a lo humano, porque se perciben con el Espíritu de Dios. Y no nos pueden entender, porque les es locura, y se entiende solamente bajo la unción y el Espíritu de Dios. Y eso es lo que debemos de cultivar cada uno de los que anhelamos y deseamos caminar y deleitarnos en la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pleito, guerra, conflictos en nosotros mismos, sentimientos contrarios, secos, huecos. Batallamos para alabar a Dios, dice el hermano, por glorificar a Dios. Yo cada que miro aquí, primera vez que vinimos, que fue acá en el Manzanita, creo fue, ¿verdad? Subimos aquí, nos vimos caminando y acababa yo de estar leyendo historia de la iglesia, de los bosques en las afueras de Roma, donde los hermanos se aislaban. Muchas comunidades se metieron entre los bosques para hacer comunidades cristianas.
Y muchos se escondían entre los bosques porque no tenían la libertad de glorificar y exaltar al Señor como lo podían hacer en medio de la soledad. Allí para nosotros es un lujo. Juntarnos y venir es parte de un lujo, de recrearnos y tener un buen tiempo. En aquellos era una necesidad. Y ya el gozo que tenemos, y ahora estando aquí, mis hermanos, el gozo debe de ser doble en nuestras vidas. Pero miren nuestros sentimientos y nuestras emociones, qué engañosas son. Son engañosas. ¿Por qué? Porque no nos dejan ser lo que queremos ser. No nos permiten llevar a cabo lo que deseamos hacer usando nuestras propias condiciones. Yo quiero alabar a Dios, pero no siento alabar a Dios. Quiero cantarle a Dios, pero siento una pesadez cantarle a Dios. Yo quiero dar gloria a Dios, pero hay un aburrimiento, hermanos. Y estamos peleando en contra de nuestra propia condición. De verdad. Y la palabra de Dios nos dice que el espíritu y la carne se oponen lo uno con lo otro para hacer lo que no conviene. Pero esta carne y tu carne, o yo voy a decir de la mía, esta carne me hace los mandados si estoy bajo la guianza del Espíritu Santo. Y también podemos decir que el diablo está puesto debajo de nuestros pies por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin la unción y el poder de nuestro Dios, mis hermanos, el diablo nos destruye y nos devora. Nuestra condición pecaminosa nos corrompe como bestias brutas. Por eso es que, mis hermanos, clamemos al Señor y diciéndole continuamente: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo quiero decirle en esta noche, una vez más al Señor, que le he dicho muchas veces, en el día, en la tarde, en la noche, en muchos tiempos, en muchas circunstancias, pero hoy una vez más quiero recordarme en mi mente de la importancia de que yo le declare al Señor y le diga: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo quiero decirlo en esta noche. ¿Y tú, mi hermano? ¿Quieres decírselo? ¿Tienes la osadía de ponerte de pie y decirle al Señor: Señor, no me eches de delante de ti? Con un corazón quebrantado, y decirle al Señor: no me eches, Señor, no me eches de delante de ti. Hoy vengo a ti con mi corazón en manos. Sé que solo tú puedes saciarlo. Si tan solo tu mano me tocara. Hoy vengo a ti con mi corazón en mano. Sé que solo tú puedes saciarlo. Si tan solo tu mano me tocara. Tú eres refugio, consuelas mi alma, hoy en tus brazos yo quiero morar. Maestro, tócame
No importa tu necesidad, el Maestro está aquí. Si tú tan solo le anhelas, Él tocará tu vida. Oh, dile, Maestro, toca. Tú eres refugio, consuelas mi alma hoy en tus brazos. Yo quiero morar. Dile, Maestro, tócame. Sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame. Sin dejar huellas de